Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político-electoral, con un análisis siempre puntual, con un análisis siempre objetivo y con la participación de voces autorizadas. Esta semana, como cada semana, agradezco la presencia del señor juez de distrito con adscripción en Tabasco, don Mariano Suárez. Su señoría, muy buenos días, señor juez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Julio. Buenos días, Marco. Buenos días, arquitecto. Aquí Buenos estamos a la días, orden. pues, encantado. También nos honra con su presencia el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, un analista sin lugar a dudas, una voz autorizada, un experto en materia electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Julio, saludante con mucho afecto, por supuesto, al señor juez y a nuestro amigo don Adrián Alanís. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y también, como siempre, agradezco la presencia de el hombre con una gran trayectoria, con un gran prestigio en el ámbito político y en el ámbito legislativo, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango y ex senador de la República. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Julio, muy buenos días, gracias por la invitación. Marco, muy buenos días. Y señor juez Suárez, un placer saludarlos. Gracias, igualmente. Pues yo quisiera iniciar, está ya conectándose donde Metro soy la tijera. Yo quisiera iniciar esta mesa con un tema que ha generado polémica, preocupación, incertidumbre y debate. Debate porque desde el punto de vista constitucional hay una posición, obviamente, hay una interpretación y tal vez haya una aplicación respecto del principio de sobrerepresentación, y por eso quiero iniciar con el doctor Marco Antonio Baños para que nos ilustre y podamos hacer algún ejercicio de reflexión o análisis después de que nos explique cómo procede, cómo opera este principio de sobrerepresentación y si es que va a operar en beneficio de Morena. Doctor Baños, adelante. Bueno, primero hay que reconocer que se trata de un tema de la mayor relevancia. Significa, sin más preámbulo, pues, qué fracciones parlamentarias tienen o no el control de la Cámara de Diputados. Es una consecuencia lógica de cómo se distribuyan las curules de representación proporcional. Y digamos que dentro de las bases constitucionales, particularmente el artículo 54 en su fracción quinta, establece dos extremos que se tienen que cuidar al momento de que se hace la asignación de las diputaciones de RP. Recordemos que nosotros tenemos un sistema con dos principios de elección, uno que es el de mayoría relativa, donde se eligen a 300 diputados, eso ya ocurrió el 2 de junio, están ahora algunas resoluciones de medios de impugnación, pero digamos, el escenario está totalmente claro de quién ganó las diputaciones de mayoría relativa. Y en representación proporcional, esta base constitucional a la que me refiero dice que ningún partido por sí mismo podrá tener más de 300 diputaciones por ambos principios, cosa, por cierto, donde ayer la secretaria la secretaria de Gobernación, se nos barrió un poquito porque ella decía que era 300 diputaciones por uno o por otro principio. No, es la combinación de mayoría más RP no puede darle a un partido más de 300 diputaciones. Ese es un primer punto que quiero resaltar. La segunda consideración es que esa base constitucional te dice que para efectos de que exista una especie de gobernabilidad del órgano legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados, un partido político no puede tener una sobrerepresentación superior a los 8 puntos porcentuales. Dicho en positivo, al porcentaje de votación que sacas como partido político, se le puede agregar una sobrerepresentación equivalente a 8 puntos por encima de tu votación. Lo digo con un ejemplo práctico. Morena sacó el 40.8% de la votación en la elección de diputados. En consecuencia, Morena podría tener
con los 8 puntos de la sobrerepresentación que autoriza la Constitución, hasta 48.8 puntos porcentuales de la integración de la Cámara de Diputados. Del Claro. total de la Cámara de Diputados, por ambos principios, mayoría y IRP, podría tener hasta el 48.8. Ahora, la discusión está en que la base constitucional alude a partidos políticos y no a las alianzas políticas. Si nosotros somos letristas con la Constitución y somos letristas con lo que dice la ley electoral, vamos a encontrar que no hay en las reglas de asignación de las curules de RP una cláusula como estaba en la legislación de 1996 que decía que a las coaliciones se les asignaría diputaciones de RP como que si fuera un solo partido para evitar que hubiese más del 8% en la sobrerepresentación. Aquí la base constitucional te dice por partido político y esa es la gran discusión. Claro que si nos apegamos al texto de la Constitución vamos a generar un efecto perverso en la integración de la Cámara. ¿Por qué? Porque si atendemos a la forma en que se distribuyeron los votos, Morena, el PT y el Verde obtuvieron el 54% de la votación. Entre ellos tres tienen el 54% de la votación. Y si se aplica la fórmula constitucional como está actualmente, ellos se llevarían el 75% de la integración de la Cámara de Diputados. Es decir, hay una distorsión severa porque la oposición sumada, el PAN, el PRI, el PRD y el MC, tienen un 46% de la votación. Y al aplicar así la regla, tú tendrías en consecuencia que hay una subrepresentación del PAN, del PRI, del PRD, equivalente a 20 puntos porcentuales, 20 puntos menos en la integración de la Cámara de Diputados respecto de la votación que se le asignó por parte del electorado en las urnas. Y eso evidentemente genera un esquema de una sobrerepresentación, pero vista como alianza política. ¿Qué es lo que sigue? Sigue que termine la resolución de los medios de impugnación y que a más tardar el 23 de agosto el INE haga la asignación de las diputaciones de representación. ¿Qué interpretación va a usar el INE? Ya no la dijo. El INE va a utilizar la regla constitucional sin más y quedará entonces en cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral revisar si va o no a hacer una interpretación que privilegie una interpretación, digamos, del espíritu democrático que tiene la norma. Yo tengo la sensación de que cuando se reguló en 1996 y luego se quitó la disposición del COFIPE que decía que no podía haber 8% por alianza política, me da la impresión de que se tomó en consideración el hecho de que las alianzas electorales no necesariamente se mantenían como una alianza parlamentaria. Los partidos políticos iban a las elecciones, pero luego el Verde, que se separaba del PAN o del PRI, iba y venía, y viene con Morena y demás, pues es un hecho concreto que hacía lo que quería en la Cámara, no necesariamente tenía un bloque con el PRI o con el PAN según hubiera formado la alianza electoral. Pero es todo un tema cuya resolución final le va a tocar a la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque sería, en este caso, dado que es un órgano de carácter jurisdiccional, quien tendría la facultad para hacer la interpretación de la base constitucional y determinar cuál es el mecanismo de asignación para saber cómo va a quedar la Cámara de Diputados. Pues ahí está, con claridad, objetividad y contundencia, el análisis de una voz autorizada, el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradecemos esta aclaración, doctor. Ahora quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís, si no, antes agradecer la presencia, ya está con nosotros don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos Gracias días. por acompañarnos. Ahora vamos con la parte y la amplia experiencia legislativa de nuestros invitados, el arquitecto Adrián Alanís y don Demetrio Soy la Tijera, sobre este tema que ha generado, reitero, polémica, preocupación e incertidumbre. Voy con el arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, adelante, por favor. Sí, mira, Julio, yo te quiero decir que en primer lugar todo lo que ha explicado el doctor Marco Antonio Baños está muy claro. Lamentablemente lo que ha sucedido en estas últimas fechas es que ha habido mucha confusión y realmente, como él mismo lo expresaba, la secretaria de Gobernación ha asumido un papel protagonista donde ella explica al modo que a ella misma le explican y ella misma en las mañaneras o ante alguna conferencia de prensa da a conocer sus puntos de vista.
Yo creo que aquí lo que menos necesitamos es confusión, lo que más necesitamos es de gente conocedora y no estar aplicando que en 1996 existía en determinado momento una reforma anterior y que hoy otra vez, y tratar de confundir más a la ciudadanía, que le interesa mucho ver cómo va a estar la gobernabilidad dentro de la Cámara de Diputados. Claro. Ahora, lo que es un principio de que ningún partido puede tener más de 300 por ninguno de los dos, de los dos accesos al Congreso, eso queda totalmente claro, porque son prácticamente, está dentro de lo que son las normas, pero lo que sí es necesario es que sí se aplique la ley tal cual es. Si en determinado momento hubo algunas modificaciones que afectan o han afectado a algún partido político, pues que realmente asumamos la responsabilidad que nos corresponde y que nos apeguemos totalmente a derecho. Si ha existido por ahí alguna modificación que en determinado momento cause confusión, existen los expertos que en determinado momento pueden dar una gran claridad en cómo debe de resolverse primero a través del Instituto Nacional Electoral y posteriormente cualquier impugnación o cualquier situación o ratificación ante la Sala Superior, basados prácticamente, y ahí es donde debemos como mexicanos ser lo más correcto, lo más puntual y lo más honesto posible de que cada quien lo que le corresponda, y eso es lo que debe de ser, y no andar confundiendo más a la ciudadanía y más creando una serie de polémica que lo único que causa es que en política lo que debemos de hacer es tener la capacidad del consenso, de la negociación, de las buenas costumbres y no totalmente todo el día de protagonismo, descalificación y pleito. Ese es mi punto de vista. Gracias, arquitecto. Bueno, ahora quiero escuchar la otra opinión de otro experto en materia político y legislativa, don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, leíamos tu columna del día de hoy publicada en el Economista, y una columna fuerte, clara y también contundente. ¿Nos podés compartir tu análisis, Demetrio? ¿Y qué tal? Buenos días. Mira, yo lo que siento es que el legislador tiene un sentido cuando decidió que no hubiera mayorías ficticias, que hubiera una Así es. proporcionalidad entre la elección y el número de votos, el número de la integración de la Cámara y el número de votos. Hay un espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es mucho más importante que simplemente un análisis frío. Yo creo que el espíritu de la ley, cuando se legisló esto, era que hubiera una relación directa entre el número entre la votación y la representación en la Cámara de Diputados, y evitar una exagerada sobrerepresentación como se pretende. Entonces yo creo que ahí tanto los consejeros como los magistrados, desde mi punto de vista, tienen elementos para decidir en cualquier sentido y no estarían violando la ley en ninguno de los dos casos. Si ellos deciden apegarse estrictamente y darle a Morena y a Morena y a sus aliados el número de diputados que tienen en función de su votación, estarían cumpliendo la ley. Y si lo hacen del otro lado, también estarían apegándose a la Constitución. Entonces hay que ser francos. Si los consejeros del INE, consejeras y consejeros, le dan a Morena, igual que los magistrados, una mayoría ficticia, perdone, o les dio miedo o se están vendiendo. Dejémonos propios, ¿eh? Aquí, sí, porque entonces, Claro, a ver, que ellos decidan, no nos hagamos. Ellos tienen los elementos para pegar resolver. en cualquier sentido y no darle a ver, ¿qué provocarían al darle a Morena una mayoría calificada? No, Estarían bueno. provocando una retroceso en la división de poderes. ¿Por qué el legislador decidió no darle mayoría calificada? Así es, no darle mayoría calificada a un partido o a una fuerza política. No hay duda que Morena es una fuerza política única, con el Verde y con el Partido del Trabajo, porque tienen el mismo presidente, la misma candidata, la misma futura presidenta, Claro. y el mismo programa. ¿Por qué el legislador decidió no darlo? Para que no cambiaran sexualmente la Constitución, para que la Constitución, que está por encima del gobierno sexenal, fuera un acuerdo político de todas las fuerzas para darle estabilidad de largo plazo al país, para que no se cambiara la Constitución y el rumbo del país cada 6 años. Ese es el sentido del legislador.
Entonces, perdón, ahí sí yo lo digo claramente, si los ministros, los consejeros y consejeras y los ministros y ministras le dan a Morena ese 75%, perdón, o tienen miedo o se vendieron. Dejémonos de rollos y Claro. reclamemos. Sí, son gente que se están poniendo al servicio del presidente o de la próxima presidenta. En pocas palabras, contundente, claro, como siempre, donde metro soy la tijera. Ahora, quiero escuchar la opinión de un juzgador, de un juez federal, de un juez de distrito, de un hombre valiente, un hombre congruente, un hombre de institución, un hombre que conoce perfectamente del Estado de Derecho y del marco constitucional. El señor juez don Mariano Suárez, su señoría, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Pues yo Su estoy de señoría, acuerdo. por Sí, favor, adelante, lo escuchamos, gracias, adelante, señor. gracias. Es muy importante lo que dice don Demetrio Sodi, y yo creo que en este caso es importante atender al espíritu del democrático plasmado en la Constitución. Tanto el INE como el Tribunal Electoral tendrían que no perder de vista que en estas elecciones no fueron partidos políticos a la contienda electoral, fueron coaliciones, y eso en un tema de interpretación no se puede perder de vista. Ahora bien, los temas de interpretación, como bien lo dice don Demetrio Sodi, aquí en este caso vamos a tener que atender a una interpretación histórica y teleológica del tema democrático en la Constitución, y que se ha venido Claro, modificando precisamente porque el legislador lo que ha querido y esa finalidad que ha buscado a través de las reformas es que no exista esta sobrerepresentación. Yo creo que tendríamos que atender a cuál fue la intención del legislador en ir modificando la Constitución en el artículo 54 para advertir que no se puede, que existe, que no puede, no hay manera de que haya una sobrerepresentación. Como bien lo decía don Demetrio Sodi, permitir eso sería dejar de advertir que en legislaciones anteriores ha existido y se ha ido modificando precisamente para ir, dependiendo de los partidos políticos, de lo que se ha venido haciendo, es que no haya más que una representación. Creo que estamos en manos del Tribunal Electoral, que va a ser el último intérprete de este artículo constitucional, y pues todos esperamos a que sean, como dice el arquitecto, resuelvan con honestidad, que para eso los pusieron en ese tribunal máximo intérprete de los temas de políticos. Gracias. totalmente de acuerdo, su señoría. Y bueno, estos magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tienen esta gran responsabilidad de independencia, de autonomía y de no someterse a la presión política o a la instrucción institucional del Ejecutivo Federal. Y eso de Esperamos. someterse o doblarse sería corrupción, su señoría. No sé qué opina usted al respecto. Pues la verdad es que en las formas que se integra el Tribunal Electoral, pues todos llegan por temas propuestos por los partidos políticos. Si pudiéramos decir, yo me atrevería a replicar lo que dijo don Demetrio Sodi, en el sentido de que tuvieron miedo porque la forma de Claro, interpretación constitucional, histórica y teleológica es muy clara. Yo no le veo ningún problema. Esperemos que así se pueda ver en su interpretación, que me imagino que ya deben de estar trabajando en estos temas que son muy, muy, muy históricos. históricos, y quisiéramos pues, aplaudirle al Tribunal Electoral para que haga una sana interpretación. Esa es la esperanza de todos los mexicanos, porque no es, insisto, no debemos de perder de vista que fueron dos coaliciones al procedimiento electoral, y esa fue la finalidad. No hubo un partido. Veamos las boletas, veamos cómo estuvieron las propagandas electorales, y eran dos coaliciones. Entonces no debemos de En perder pocas de vista palabras. que no se Claro. puede haber una sobrerepresentación. Totalmente de acuerdo. Hay temas que quiero formularle al doctor Marco Antonio Baños. Se está integrando una nueva magistrada al Tribunal Electoral. Doctor Baños, ¿hay especulación sobre su independencia, su autonomía o su actuación? Porque ya le pusieron la primera tarea, calificar el polémico tema del PRI. Doctor Baños, su opinión al respecto. Bueno, nada más hay que recordar que se trata de pues una solución que dio la Sala Superior a un problema que ya le había generado una enorme crítica de carácter social, porque como no hay dos plazas de magistraturas ocupadas,
dado que desde Así octubre es. del año pasado se quedaron vacantes la que ocupaba José Luis Vargas y el otro magistrado Indalfer Infante. Entonces se desahogó el procedimiento, pero en el momento de las designaciones en la Cámara de Senadores, ahí se atoró, como se atoraron las del INAI y como se han atorado las de los magistrados de los tribunales electorales locales. Entonces, en un escenario de esta naturaleza, y dado que estamos en el proceso electoral y a la Sala Superior le corresponde justamente la calificación electoral, entonces la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 167 dice que cuando ocurre este escenario, la Sala Claro, Superior debe nombrar provisionalmente, temporalmente, como se quiera decir, a una o dos magistraturas, por lo menos una, porque la propia ley orgánica del Poder Judicial dice que la calificación se tiene que hacer por lo menos con 6 de las 7 magistraturas que integran la Sala Superior. Así que el día de ayer la Sala Superior procedió a designar a Claudia del Valle Aguilasocho, quien es la magistrada que preside la Sala Regional de Monterrey. Es decir, así es. y es una mujer que tiene trayectoria dentro del propio Tribunal Electoral. Digamos que ahora cuando alguien es designado en esos niveles, pues siempre salen las historias y dicen que es muy cercana a Felipe de la Mata, otros dicen que tiene alguna cercanía con el ex consejero jurídico de la presidencia, Presidencia. Julio Scherer, otros dicen que es una mujer pues simplemente de la estructura del propio tribunal. Yo creo que aquí lo más importante es resaltar que solamente la llevaron para los trabajos que tienen que ver con la calificación de la elección presidencial. Y estos son revisar la construcción del dictamen, cosa que decíamos hace unos días aquí mismo contigo, sería Claro, importante que se incorporara para esto y no nada más a ir a votar. Entonces, va a revisar, va a participar en la resolución de los medios de impugnación en contra de la elección presidencial y va a participar en la formulación del dictamen. Y creo que lo más importante será, pues, revisar que se apegue, evidentemente, a los principios que rigen la función electoral. Es todo claro, un tema porque si tú revisas con mucho cuidado los dictámenes de calificación y declaraciones de presidentes electos anteriores, léase la de López Obrador, la de Peña y luego antes la de Felipe Calderón, te vas a encontrar una serie de cosas un poco raras en las estructuras de los dictámenes. Particularmente si tú revisas el dictamen de calificación de la elección de Felipe Calderón, te vas a encontrar que el tribunal empieza por hacer una separación metodológica, no me atrevo a decir teórica, pero sí metodológica, de qué debe entenderse por el acto de la calificación de la elección presidencial. Y entonces ellos claro, dicen que se trata de un acto administrativo, cosa que no se replica después en los dictámenes posteriores, porque ese dictamen tuvo una enorme crítica. Pero ¿cuál es la razón por la cual la sala superior de aquella composición dice que la calificación no es un acto jurisdiccional, sino un acto administrativo? Bueno, pues porque en opinión de aquellos magistrados, al ser un acto administrativo, reduces la aplicación de principios como la carga de la prueba, como la realización de diligencias a las que estaban obligados. Yo, claro. porque también en 2006 recuerda que la coalición por el bien de todos que encabezaba López Obrador pidió en aquella ocasión que se investigaran una serie de acciones del gobierno que en su opinión había intervenido indebidamente en la elección presidencial. Entonces, es todo un tema. Vamos a ver ahora cómo afronta la Sala Superior. Para mí, el mayor reto sí está en el tema de, evidentemente, cómo van a ser el reparto de las curules de representación proporcional, pero también me genera mucha curiosidad ver cómo van a resolver el tema de la calificación, porque no nos vayan a salir ahora con que igual es un acto administrativo y entonces ya no quieren investigar, cuando en rigor, teóricamente, aunque sea un acto administrativo, deberías de mantener a salvo tu capacidad investigatoria, más cuando en temas como la violencia política de género, el juzgar con perspectiva de género ha sido establecido por la Corte y en los manuales y en los protocolos que se han establecido, que ahora los jueces tienen que ir más allá. De hecho, don Mariano nos puede ilustrar más sobre eso, pero un juez hoy día ya no podría, en temas, por ejemplo, de violencia política en razón de género, ya no dejar nada más con los elementos del expediente, ya no dejar nada más la carga de la prueba en la víctima, sino debe propiciar un esquema de indagatorias que permitan llegar a la verdad. Y en el caso de la calificación, con independencia de que se trate de un acto administrativo o de un acto jurisdiccional,
aquí sí es fundamental que se revise con mucho cuidado. Y yo creo que Claudia del Valle pues va a tener aquí que entrarle durísimo al tema. No olvidemos también que pues es una magistrada temporal en la composición de la sala y que al final de cuentas los magistrados que la llevaron son sus superiores jerárquicos. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña este tema y creo que sí valdría la pena estar atentos. Es un acto de la mayor trascendencia junto con la asignación de las curules de RP. Totalmente de acuerdo, doctor Baños. Ahora quiero preguntarle a nuestros expertos en materia político-legislativa, al arquitecto Adrián Alanís y a don Demetrio Sodi, sobre los nombramientos que ha hecho Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues el día de ayer jueves sorprendió con nombramientos y ratificaciones en algunos cargos. Quiero iniciar con el arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto. Sí, muchas gracias, Julio. Mira, yo quiero decirte, y te lo digo con mucha honestidad, que dentro de todos los nombramientos, la mayoría han sido bienvenidos en el sentido que son gente prácticamente, en este caso, este último bloque de jóvenes, funcionarios que de alguna manera ya han estado trabajando y han tenido alguna experiencia, tanto en Tlaxcala, en la Ciudad de México, o en la propia Secretaría del Trabajo, y son Así es. personas que tienen, aparte de su experiencia, tienen una capacidad y una preparación que no tiene a dudas por ningún motivo, no como cuando de alguna manera se generó el sexenio que está ahorita por concluir, que Claro. realmente no sabías en ese momento qué hacía un agrónomo en Pemex, qué hacía una serie de personalidades o de profesionistas o no profesionistas en algunas áreas, sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad, sin ninguna eficiencia, y sobre todo, pues nada más con la polémica que siempre trataban de justificar el pretexto absurdo de que el 90% de lealtad y el 10% de eficiencia. Eso es un insulto realmente para todos los mexicanos que de alguna manera tienen un criterio, tienen un pensamiento, tienen una forma de ver, y que, claro, sabemos que el pueblo es bueno y es sabio, y bueno, la mayoría no fue a la universidad, la mayoría no está preparado, como ahora alegan o justifican que en determinado momento el pueblo votó el día 2 de junio porque en ese momento se haga una reforma judicial, cuando el pueblo en sí, y lo digo con todo respeto, pero es la verdad, no tenemos por qué esconder, no sabe ni siquiera que existen tres poderes para formar el Estado de Derecho en México. Entonces, por un lado. Entonces, yo considero positivo los nombramientos que se acaban de dar porque son, vuelvo a reiterar, jóvenes preparados y que de alguna manera pueden aportar algo al gabinete. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, arquitecto. Don Demetrio Sodi la Tijera, tu opinión sobre estos nombramientos, ratificaciones o imposiciones, Demetrio. Yo me voy siempre, como decían, al sospechosismo. Pues sí. Nunca en la historia del país, bueno, desde que yo recuerdo, el gabinete se había nombrado antes de tomar posesión. Nunca. Claro. ¿Por qué razón? Para que no se metiera el presidente en turno, para Sí. que no lo presionara. Y yo creo que es el gran error de Claudia, que es un error estar negociando con el presidente. Este es un gabinete negociado. No es automático. A ver, Claro. yo no juzgo a cada persona. Yo creo que la Secretaría de Turismo pues, es como de tercera división mandar a la primera división, pero es otro Pero rollo. bueno. ¿No? De Tlaxcala a lo federal, pues sí, es como que le va, como que no suena, pero en fin. Claudia comete ese error y el presidente tiene el cinismo, porque es un cinismo en una mañonera, de recomendarle que deje al del Sí. Seguro Social, que Y a deje al Cofepris. subsecretario. ¿Cómo puede el presidente forzar así a Claudia? Imagino que al interior lo está forzando en todo y la va a obligar en Pemex, la va a obligar en todo. Entonces, cometió un error Claudia, a lo mejor no le quedó otra, a lo mejor el presidente le exigió una serie de puestos, o que como es la cuarta transformación y es un proyecto común, pues tiene que haber funcionarios comunes, ¿no? A mí el gabinete, la gente, como dice Adrián, es gente de primera, no hay mayor duda. Yo tengo muchas dudas en educación de Mario Delgado, lo he dicho, lo he escrito. Se me hace un hombre totalmente deshonesto en todo. Lo digo y lo he escrito y lo puse en un libro. Pero más allá de eso, el gabinete se ve de gente preparada, gente con experiencia. Sí se ve que hay mucha gente, a veces muy raro. Marcelo Ebrard calificó totalmente el triunfo de Claudia. Y Adán Augusto en el Senado
pues es el hermano de López Obrador. Y ya no digamos de Monreal. Monreal es monedita de oro, ese donde le toquen baila, ¿no? Pero, Mm. en fin, veremos cuando tome posesión Claudia qué tan ligada, qué tan sumisa o qué tan libre va a ser con relación al presidente López Obrador. Esa es la duda. Todos queremos que ella sea totalmente independiente, que Sí, asuma el papel que le dio. El voto no fue para López Obrador, el voto fue para ella finalmente, votaron por ella, es la que estaba en la boleta. Entonces, ojalá esto sea simplemente o un gabinete de transición, o realmente si es una decisión de ella, pues que permanezca ese gabinete, ¿no? totalmente de acuerdo. Quiero pedirle señor juez, su señoría, don Mariano Suárez, su opinión sobre este contexto y el resultado que podría generar si es que llegaran a calificar por la vía administrativa, por la vía jurisdiccional, esta sobrerepresentación, su señoría, el futuro para el Poder Judicial. Hemos visto que se siguen llevando a cabo diálogos rumbo a este proceso de reforma constitucional, pero diálogos manipulados, diálogos con censura, con control, que incluso le apagan el micrófono a los ponentes, a los representantes del Poder Judicial o a aquellas voces que no están de acuerdo con esta propuesta maquiavélica y por demás autoritaria del Ejecutivo Federal para desaparecer al Poder Judicial como hoy lo conocemos. ¿Qué opinión le merece este contexto tan preocupante e incierto para los juzgadores, pero también para las víctimas del delito, para los pues operadores del sistema penal acusatorio, para todos los actores que directa o indirectamente tienen que ver con la administración de justicia, su señoría? Gracias por la pregunta, Julio. Pues yo creo que sí es preocupante, como lo hemos platicado en las anteriores sesiones, estos diálogos en realidad son ponencias que hace cualquiera de los invitados que llegan a ir, porque en realidad no hay un debate, no se permite objetar o replicar el tema que llegan a sacar algunos compañeros o compañeras, jueces, magistrados, abogados que han acudido. Del lado de la oposición o del oficialismo de los partidos, pues simplemente las conductas de ofensas siguen siendo más grandes, siguen siendo sin sustento. Hablan de una corrupción y yo nada más pregunto, ¿por qué no hacen las denuncias correspondientes si dicen que hay corrupción? Nosotros en el Poder Judicial de la Federación hay una unidad, tenemos una tipo fiscalía que revisa todas las acciones y ahí están los registros de cualquier investigación que se hace. Ustedes como ciudadanos pueden hacer una denuncia anónima y en la unidad de la OJIRA que le llaman, tiene la obligación de investigar de oficio cualquier incidencia. Obviamente se ocupan pruebas. Entonces, estas cuestiones que van haciendo cada vez más fuertes las ofensas hacia los poderes judiciales, tanto de los estados ahora como el federal, dicen que uno de los senadores dice, vamos a sacudir tanto al federal como al local. Y la pregunta que hacemos nosotros, ¿y cuándo vamos a sacudir a los legisladores que llevan ahí más de 30 años sintiéndose dueños del país? Porque en realidad andan de un lado para otro, como bien lo dijeron hace un momento, donde los pongan y solamente legislando y sintiéndose dueños del país y creen que el país es de ellos. Entonces yo creo que sí es complicado. Ha habido compañeras que se han pronunciado a lo mejor con voz más fuerte y entre más se acerque la final de estos diálogos, que repito, no son diálogos, son posturas de cada uno de los que participa, pues va a haber más personas que se atrevan a decir más cuestiones en contra del partido oficialista, del presidente, de los diputados. Y creo que es correcto para nosotros como institución. Nos es difícil opinar o denostar como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos atrás de nuestro escritorio. Para mí, como para muchos jueces y magistrados que ahora lo hacen, es nuevo empezar a salir a los foros, empezar a publicar en redes, porque antes no lo hacíamos, porque nos estaba prohibido. Hoy no tenemos algo que nos autorice, pero ante las circunstancias que vemos del país,
pues cada uno de nosotros ha decidido qué hacer o qué no hacer con las redes sociales, que insisto, es algo complicado, a lo que no estamos acostumbrados. Yo creo que ahorita los temas se van a poner más fuertes. Algunas compañeras compañeros y compañeras se han manifestado en el sentido de que la reforma debe de ser, pero hay que irlo viendo por lo que sirve y lo que no sirve. Creo que la cuestión de la carrera judicial se debe de seguir privilegiando, porque gracias a la carrera judicial es como hemos tenido eso que estábamos platicando hace un rato, para que un jurista pueda saber cuáles tipos de interpretación existen, como lo que van a ocupar ahorita los magistrados del Tribunal Electoral, pues se ocupa cierto estudio, cierta experiencia para saber que ha habido estudios nacionales como internacionales que hablan de esa interpretación histórica, de esa Claro. interpretación teológica, del espíritu del legislador. Creo que vamos a encontrar más piedras en el camino. Ya por ahí dijeron que los jueces estamos haciendo política. Esto que yo hago con ustedes de dialogar es una charla, comentarios, que no es que yo esté haciendo política, no me interesa hacer política porque pues yo estoy ahorita concentrado en mi trabajo y en los diálogos que tengo, en las diversas actividades que vamos teniendo, pero eso no significa hacer política. Si les está molestando lo que estamos haciendo, claro que les está molestando porque ahora también ya están haciendo ellos como proselitismo, los diputados que todavía electos, que todavía no entran en funciones, ya están haciendo como que campañas para fortalecer lo que dicen que es la reforma. Entonces, la verdad es que sí se va a poner más ruda la situación, nos queda un mes todavía de estas cuestiones y creo que entre más se acerque, no dudo que haya más posicionamientos de algunas personas, tanto de un lado como del otro, que se golpeen más. Nosotros como jueces no estamos acostumbrados, pero tenemos miedo a que nos pase lo que le pasó a Broso, lo que le pasó a Loret, los que les ha pasado a todos aquellos que se han manifestado en contra de ciertas personas y que han publicado todos aquellos fraudes de corrupción y viceversa. Entonces, es complicado. Vamos a ver qué sucede en estos días, Julio. Gracias. Señoría, muchas gracias por su posicionamiento, por este análisis, por esta reflexión, que es una reflexión ciudadana. Sabemos que esto lo está usted haciendo fuera de su horario de trabajo, sabemos que lo está Claro, haciendo fuera de las instalaciones del propio tribunal, del propio juzgado, y esto lo hace como ciudadano. Usted su claro. investidura la respeta, la cuida y su responsabilidad la sigue cumpliendo cabalmente. Sin embargo, como ciudadano tiene derecho a alzar la voz y a defender sus ideales y sus opiniones. Gracias, su señoría. Y bueno, entramos en la recta final, en las conclusiones de nuestros especialistas. Quiero iniciar esta recta final con el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, sus conclusiones finales, por favor. Bueno, estamos en un momento conclusivo del proceso electoral. Son dos los temas que todavía nos ocupan, que tienen que ver con la discusión sobre la sobrerepresentación, como lo hemos planteado, y el tema de la calificación electoral, donde pues ya se integró la sexta de las magistraturas que van a hacer la calificación de la elección presidencial y el entorno complejo que vive el país con esta discusión abierta por López Obrador desde el 5 de febrero pasado, cuando presentó las iniciativas de reformas constitucionales y donde la reforma al Poder Judicial pues suena a una atrocidad que se quiere hacer con uno de los poderes del Estado mexicano, que tiene una enorme relevancia en la vida absolutamente de todas las personas. No niego que pudiera haber oportunidades de mejora dentro de la estructura del Poder Judicial y su funcionamiento, pero no es una forma de corregirlo destruyéndolo. Se mejora con una reforma adecuada donde los diagnósticos técnicos de los funcionarios, de los jueces, de los magistrados, de los ministros, pues sean tomados en consideración y se contribuya a mejorar el marco normativo y el marco institucional para que el Poder Judicial, como le pasa exactamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pues se mejoren y cumplan de mejor manera la parte que les corresponde. Yo creo que deberíamos de tener un poquito de respeto para las instituciones, pero eso yo no lo he visto en la Cuarta Transformación en estos casi 6 años de funcionamiento. Saludos a Totalmente de acuerdo. todos.
Gracias, doctor Baños, siempre contundente y objetivo en su Eh, cierre. Muchas gracias, doctor. Quiero ahora pedirle su conclusión final al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto. Muchas gracias, Julio. Mira, yo quiero decirte que dentro de todo lo que ahorita nos ocupa y que realmente es muy importante y que todos estamos atentos y que es precisamente el espíritu que tiene un legislador, porque el legislador de alguna manera, el buen legislador, cuando presenta una iniciativa, alguna reforma o una nueva ley, claro que también hay algunos legisladores que en lugar de iniciativas son ocurrencias, pero cuando se hacen este tipo de reformas, cuando se hacen este tipo de nuevas iniciativas, existe una metodología. El espíritu ahí viene en la exposición de motivos y luego posteriormente está un debate. Entonces, no nada más es que en ese momento, a la hora que se hizo una reforma, pues debemos de analizar, y más en este caso el INE, más en este caso la sala superior, y deben de tener todos los elementos, como bien lo decía ahorita el juez, cuando hay un jurista, pues también en determinado momento que alguien está defendiendo, pues analiza y ve la jurisprudencia que hay en el tema, y bueno, se basa precisamente en los dictámenes y sentencias que de alguna manera consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso, en el Poder Legislativo, es exacta lo mismo. Existe un diario de debates, existe una exposición de motivos y no nada más es la redacción como quedó al final ese tipo de reforma, sino que ahí se ve realmente cuál era el espíritu y cuál era la intención de esa reforma y ahí podemos ver exactamente cuál es la sobrerepresentación. Muy respetuosamente, yo pediría a que todos los integrantes del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral pudiesen tener en sus manos cuál era el espíritu de aquellos legisladores desde el que presentó la iniciativa y a la hora que se presentaron en tribuna, cuál fue el debate y dónde estuvo precisamente la concepción para hacer ese tipo de reformas. Esa es mi opinión y muchas gracias por la invitación. Gracias, arquitecto. Y bueno, pues obviamente atendiendo a este criterio, la Suprema Corte de Justicia en aquellos años, cuando todavía estaba en funciones la exministra Olga Sánchez Cordero, fijó esa postura y ese criterio Correcto. precisamente. Y bueno, pues ahí en este tenor quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera su opinión y su conclusión final, Demetrio. Mira, yo bueno, y por un lado yo sí creo que es muy importante ver para qué y por qué se fijaron como máximo 300 diputados en el caso de que no tuviera mayoría calificada. De hecho, si uno ve la historia de las reformas electorales, había mayoría calificada con 350, que era el Ajá. 70% de la Cámara de Diputados. Luego se bajó a 325 y luego se decidió hasta 300 para quitarle la mayoría calificada al gobierno en turno y obligarlo a un acuerdo nacional. La Constitución finalmente es el acuerdo nacional y el acuerdo Claro. nacional puede cambiar en función de cada sexenio y de cada fuerza política, de cada presidente. Yo tendría otro comentario, una duda más bien, y aprovechando que está aquí el juez. El otro día oí a Ramón Cosío, al exministro Cosío, que decía que si hay elecciones en la Ciudad de México, habría que votar 350, federal nada más, del Poder Judicial, 350 puestos, 350 urnas, 350 boletas y seleccionar entre 3.500 personas. Eso lo hace totalmente inviable. Es decir, es imposible que haya una elección en que haya 350 urnas. Y si a eso lo sumamos lo local, el Poder Judicial local, estaríamos llegado como a 600. O sea, ¿dónde en el Estadio Azteca tendría que hacerse la votación de la reforma judicial? No sé si sea cierto eso, señor juez. Sí, es correcto, porque esos son los titulares que existen en la Ciudad de México y esa sería la forma. Sí me tocó escuchar también la postura del exministro Cosío y eso sería inviable. Si en esta boleta que tuvimos, donde tuvimos ¿cuántas personas en la boleta? Imagínense una de esta magnitud, pues sí sería inviable. No sé cómo lo vayan a regular, Sí. pero no es viable tampoco. Nadie los va a ver, no los van a conocer. ¿Quién va a interesarse en ver? Bueno, ya dejémoslo en 30. Ya con 30 ya es cansado para los que votan, que son personas pues, que no revisan, nada más van a ir por el partido político que los postule. Eso es lo inviable y lo peligroso de esta reforma, que al final va a quedar
en los partidos políticos que propongan a los que aspiren a ser jueces o magistrados, ministros también y consejeros. Sí, es inviable. Don Demetrio, ¿algo más que desea agregar a su conclusión? No, nada más, yo creo que si es inviable, pues que sigan discutiendo. A decir, Marcos es experto porque nadie, que funcionarían 350 urnas. No, hombre. Doctor Baños, ¿qué opinas al respecto? No, es un tema que tiene demasiadas complicaciones, más complicaciones que cosas virtuosas, porque como bien decía el juez y también como lo ironizaba muy adecuadamente Demetrio, imagínate tú que tuviéramos que hacer lo que se hace en Centroamérica o en algunos países de No, bueno. Sudamérica, donde llegas a los centros de votación y la gente dice, yo quiero votar por el 80, ¿no? Y corre a buscar el cuadernillo donde están las fotos de las personas. Aquí ni siquiera va a pasar eso porque recuerda que no hay financiamiento si se aprobara la reforma, ni privado ni público. Tendrán un spotito, pero grupal, 2 o 3 foros que organice el INE. ¿Quién va a ir a los foros a conocer la propuesta de los jueces? Además, vuelvo a mi punto de siempre. ¿Qué va a ofrecer un juez en una campaña, un candidato a juez en una campaña? ¿Qué va a ofrecer un ministro o una ministra o una persona que quiere ocupar esas responsabilidades en una campaña? ¿Nos va a ir a decir que va a resolver los asuntos que sean de su competencia de acuerdo con la ley? Pues perdón, pero esa es su responsabilidad central cuando lo designan. Eso no puede ser una oferta de campaña. O sea, la verdad de las cosas es que es un galimatías inventado por el gobierno y es una fórmula eficaz para destruir al Poder Judicial y eliminar un tramo de control que a la Cuarta Transformación le costó demasiado durante estos 5 años y medio. Lamentable situación y preocupante escenario institucional para el Poder Judicial, para el Estado de Derecho, pero también un escenario donde la delincuencia organizada podría estar tomando un papel determinante y podría estar imponiendo a sus candidatos, arquitecto Adrián Alanís. Es correcto, es correcto. El día de ayer conocí al candidato a diputado, que es ahorita diputado electo, de aquella casilla donde comentábamos que a él le tocó, donde hubo 712 votos contra 0, 0, 0 de todos los demás partidos. Y le pregunté, a ver, explícame de qué se trató y cómo llegó a esa casilla. Dijo, no, pues yo llegué directamente y les dije que les iba a ofrecer una gran fiesta a esa comunidad donde varios poblados se concentran y es una casilla dentro del municipio de Tamazula, acá en Durango, y que de alguna manera yo les dije que, pues, que entre más votación y la casilla que tuviera más votación para Morena, en ese momento les iba a hacer yo una gran fiesta. Y le dije, bueno, y los partidos políticos, los demás, ¿por qué no votaron? ¿Por qué no emitieron su voto? Pues yo se los pedí que pusieran su voto, pero ellos dijeron que no, que mejor se abstenían de votar, pero que sí firmaban en ese momento el acta. Entonces dice, y lo invito, arquitecto, porque todavía no se hace la fiesta, ¿no? Le dije, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Entonces es lamentable la frivolidad, la forma como la que ahora se está manejando la política, como ahora se está manejando en determinado momento este tipo de procesos electorales, más en la sierra. En este caso estoy hablando directamente del Triángulo Dorado, ya no quiero explicar más de Claro, todo lo claro. que de alguna manera está sucediendo en estos lugares, pero es que independientemente de los salarios, independientemente de lo que están descalificando, es un poder que merece todo el respeto y que de alguna manera ha servido a todos los mexicanos en las posiciones sociales, políticas, económicas que cada uno ha tenido y que merece el mayor respeto. Que sí se necesitan algunas reformas, por supuesto, todo es perfectible, nada es perfecto. Entonces, pero el hecho de descalificar con este Poder Judicial y con instituciones realmente no nos lleva absolutamente a nada.
Totalmente de acuerdo, arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Agradezco su valioso comentario en este cierre de esta mesa de análisis, a todos nuestros especialistas, al doctor Marco Antonio Baños, a don Demetrio Soy La Tijera, al señor juez de distrito, don Mariano Suárez, su valiosa participación, e invitarlos la próxima semana, si su agenda se los permite, para que sigamos contrastando, analizando y reflexionando sobre el futuro de nuestro país. Muchas gracias y excelente fin de semana.